Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla, que se encuentren súper bien, operando y ganando operaciones y también aceptando sus pérdidas como se los he venido mencionando en lo que va de todo el curso. Aquí nos encontramos ahora, en este caso, con el módulo Operativas de alta efectividad en las reversiones, donde nos vamos a profundizar sobre este tipo de operativa. Operativa que suele haber mucho temor, ya que, como bien saben, las reversiones se operan en contratendencia. Si nosotros tenemos una zona de resistencia, el precio tiene que ir en una tendencia alcista para estrellarse y devolverse. Por eso suele haber como he llegado a notar en algunos traders como una especie de, no miedo como tal, pero sí por la faceta de que siempre debemos operar a favor de la tendencia, y eso tiene toda la razón. Solamente que en las reversiones, al ser zonas muy fuertes, puedes operar en contra de la tendencia solo en diversos casos. ¿Cuáles son esos casos? Se los voy a presentar ahora mismo. Vamos allá, muchachos, con el primer contexto o primer diapositiva de las reversiones. Ok. Precio rellena con debilidad. Los tipos de debilidad. Como bien saben, muchachos, yo aquí me gusta extenderme bastante, hablar sobre, hasta si sea de un solo contexto, unos buenos minutos para que les quede supremamente claro todo lo que les trato de decir. Así que vamos con ello. Primeramente esto. ¿Qué se refiere a los tipos de debilidad? Tipo de relleno con debilidad. Dice el número 1. Precio rellena con debilidad sin velas detrás. Tipo de debilidad que ocurre cuando solo una vela débil rellena la zona. Ok, ahora ¿qué dice el segundo? Precio rellena con debilidad con velas detrás. Tipo de debilidad de impulso que ocurre cuando el precio rellena con debilidad que viene con velas débiles ya detrás. Esos son diferentes tipos de debilidades, muchachos. Está el tipo de debilidad de impulso, que es este, y el tipo de debilidad que ya viene de por sí por una vela roja, vela verde y vela roja que rellena la zona. Entonces, en este caso, esta vendría siendo el tipo de debilidad por una sola vela y este tipo de debilidad por varias velas de impulso. ¿En qué se diferencian como tal? Más que todo, las dos son súper efectivas. No quiere decir que porque una o la otra, no, los dos tipos de operativas son súper efectivos. Para mí, tomables al 100% ambos, pero hay que saber reconocerlos, muchachos, porque está una diferencia entre que te rellene débil, así como se ve acá, o que te rellene con una falsa debilidad, que veamos con velas fuertes. Por eso yo recalco aquí, el precio rellena con debilidad que viene con velas débiles ya detrás, porque si el precio viene así, supongamos, el precio viene aquí así, pura vela fuerte, y luego me hace este relleno, vamos a hacer otra vela aquí, luego me hace una doji chiquita que rellena acá. Esto, muchachos, esto no es debilidad. No porque aquí haya habido un relleno débil de la zona quiere decir que eso es debilidad. No, para nada. Eso es simplemente un descanso del precio para luego ¿qué? Boom, seguir a la baja. Eso es un descanso, muchachos. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y saberlo identificar. Por eso está muy bien explicado en la clase de Miguel Ángel cómo identificar las velas, tipo de velas, la vela débil, la vela fuerte, las velas normales y todo eso, para que les quede 100% claro. Que tenemos acá, una fuerte, una vela débil, débil y débil. Y si se lo preguntan, ¿tienen que venir 4 o 5 velas débiles detrás? No es necesario. Con que venga una o dos velas aquí y la tercera rellene débil, o que vengamos tipo así. Aquí, muchachos, ya se puede tomar la operativa. ¿Por qué? Porque el precio nos está diciendo, ok, estuve fuerte, pero como que se me está yendo la fuerza, se me va la fuerza. ¿Y qué pasa? Boom. Aprovechan los compradores, aprovechando esa debilidad para entrar. Pero si el precio viene, boom, así, y luego hace esto, hay más probabilidades de que el precio haga esto que haga esto. Por eso, muchachos, tienen que tener cuidado y fijarse bien que lo que tienen detrás no es un momentum de velas fuertes, sino un momentum también, pero de velas débiles, que tiene mayor probabilidad. Ahora, aquí se podría decir que es más fácil aún, traders. ¿Por qué es más fácil? Porque no tienen que tener que estar observando las velas detrás, ver que si son débiles, en todo caso. Por cierto, aquí, si no lo mencioné, si las velas acá son normales, débiles, se puede tomar si llega débil. Si las velas acá
son fuertes, sí o sí se tiene que utilizar los rechazos. ¿Se puede tomar la operativa? Sí, pero se tienen que utilizar los rechazos sí o sí, traders. ¿Por qué? Porque es un contexto que, a pesar de haber zona, de la zona que tú quieras, es un contexto dudoso por la fuerza en la que te llega a tu zona. Como lo expliqué en módulos anteriores, si nosotros tenemos una pared de concreto y llega una persona en bicicleta, por así decirlo, y se estrella en la zona, es muy probable que no logre atravesar la zona. Pero ahora, si llega un camión con cemento y se estrella en la pared de concreto, es más probable que sí logre pasar y se estrelle, pero se logre pasar la zona, que eso vendría siendo nuestra operación negativa. Entonces, muchachos, ¿qué les trato de decir? Para que quede 100% claro. Si hay velas fuertes detrás y una vela débil rellena, no se toma. Si hay velas débiles en secuencia detrás y la vela débil rellena, se toma. Si en todo caso, si hay velas fuertes detrás y rellena vela débil, se toma, pero con rechazos. Por operativa sola no se va a tomar esa operación, ya que ahí tenemos poca probabilidad de que el precio haga lo que estamos esperando. Entonces, ¿por qué yo les digo y les menciono que este contexto es que el contexto que está ubicado a la izquierda es como más fácil de identificar? A ver, dense la idea. Porque, muchachos, acá es sencillo. Tenemos zona fuerte, precio rellena, vela anterior verde, la siguiente roja y débil, rellena débil, zona operativa clarísima porque no venimos con fuerza ya. Y si ustedes se preguntan, ¿puede ser un descanso? Sí, pero fue un descanso donde una vela reaccionó y donde luego, cuando vuelve a la zona, no vuelve fuerte, sino que vuelve débil. En las siguientes diapositivas estará un contexto específicamente sobre esto, donde es el lugar donde no se puede tomar así como así. Pero en este punto, esta operativa sí se puede tomar sin rechazo. Entonces, muchachos, sigamos con la siguiente diapositiva. Espero les haya quedado completamente claro los tipos de debilidad, cuándo evitarlo, cuándo no evitarlo, y cuándo operarlo y cuándo no operarlo. Bien, precio rellena con agotamiento. Los tipos de agotamiento. En agotamiento y debilidad van a haber tipos. Van a haber agotamiento en vela, agotamiento en tanto, agotamiento en impulso. Van a haber unos más difíciles que otros de identificar. ¿Y cuál les podría decir yo a ustedes que es el más difícil de identificar en los agotamientos? Este de acá. Porque muchas veces puedes confundir este agotamiento con un impulso fuerte. Hay que saberlo identificar, porque si tú acá lo que haces es operar en contra del momento, ten por seguro que tu operativa va a tener poca efectividad, ya que el momento no es más que una fuerza enorme hacia tu zona, lo que crea que los vendedores aquí ubicados puede que desistan y no quieran entrar, ya que no buscan pelear con tanta fuerza. Recuerden que esas son inversiones de dinero. Entonces, si tenemos una gran inversión de millones acá y tenemos una inversión de miles acá, ¿quiénes ganan? 2 millones por este punto. Entonces, en el agotamiento con velas detrás, tenemos el tipo de agotamiento, pero que empieza con velas normales o débiles y luego se agranda. Es como las tendencias, muchachos. Tenemos un impulso, retroceso normal y luego boom, gran impulso. Ese es el tipo de agotamiento por vela al final. Este tipo de agotamiento yo podría decir que es el más fácil de reconocer, ya que es tan sencillo como ver el tamaño y luego ver que la última es muchísimo más grande y listo. Ahí ya se reconoce ese agotamiento. El segundo tipo de agotamiento. Este es, a pesar de también ser medianamente, pero si quisiera categorizarlo, primeramente pondría más fácil este, segundo este y tercero este. ¿Por qué este no lo veo a la par para que estos dos estuvieran a la par en primer lugar? Porque, traders, aquí si ustedes cometen el error de pensar que un agotamiento era esa vela y en realidad era una vela fuerte, ahí estarán fallando. Aquí ustedes tienen que comparar esta vela como lo hacen con esta, pero en vez de compararlo, porque aquí ustedes están comparando esta vela verde con estas velitas de verde de atrás, ¿no? Pero aquí esta vela verde tiene una vela roja detrás, entonces ¿con qué la comparo? La comparas con todas las demás, con todas tus verdes detrás. Preferiblemente si una vela verde la comparas con tus otras velas verdes de detrás. Y ver, ok, mi precio me estuvo dando pura vela chiquita, vela pequeña, normal, y luego me tira esta velota.
tengo dos posibilidades. Tú te vas a fijar en que no sea una vela tan grande, porque si es una vela enorme, eso va a ser una noticia. Si es una vela grande, unas 2, 3, 4 veces más grande que estas, pero no es tan así, es porque es una vela de agotamiento, señores. Pero agotamiento en, en velas de primer impulso. Como dice acá, tipo de agotamiento que ocurre en una sola vela que rellena la zona. Es como si fuera la debilidad, pero en este caso vamos a tener una vela grande que rellena la zona. Por lo tanto, hay que tener muy bien afinado el ojo para que esto no sea fuerza, sino que sea, valga la redundancia, agotamiento. Tenemos la zona válida, tenemos recorrido del precio. Entonces nosotros buscamos tranquilamente que el precio gire. Y con agotamiento, muchachos, un agotamiento bien identificado, señores, eso es una operativa muy, muy efectiva. Para mí, de las más efectivas que hay, sea tu zona en la que sea. ¿Por qué? Porque el agotamiento es más que una desesperación para luego boom. Suele pasar que en la debilidad, a un débil puede que el comprador intente dar sus últimos impulsos, pero en el agotamiento eso se agota y eso es la mayoría, pero mucha mayoría de veces, boom. Hay más probabilidad, y si me lo preguntan, sí, hay más probabilidad en un agotamiento que la misma debilidad. Eso es lo que yo he visto a lo largo de mi tiempo operando. Entonces, quedamos claros en que acá nosotros nos percatamos las velitas anteriores, y boom, grandota, agotamiento rellena y boom, se toma. Velita grandota, nos fijamos de las anteriores a ver qué tamaño tenían y boom, se mete. ¿En qué nos fijamos nosotros, señores, en este tipo de agotamiento? ¿Qué dice la teoría? Tipo de agotamiento que ocurre en un movimiento más grande. ¿Qué nos trata de decir eso? Ya no es un movimiento de unas velas de impulso, ya no es un movimiento de una sola vela, es un movimiento de una secuencia de velas. Vean la tendencia. Impulso, retroceso normal y luego boom, agotamiento. A eso me refiero, muchachos. Este es un agotamiento que ustedes van a hacer, pero como a su tendencia general, por así decirlo. Acá nos está rellenando, digamos, una vela normal, una vela fuerte. Nosotros vamos a ver si atrás hubo un agotamiento. Ojo, que les quede muy claro. Si aquí el precio nos está haciendo este agotamiento, pero nos rellena con una vela fuerte, filtrar con rechazos por posible operativa que continúe, porque a pesar de que se está agotando, puede que suelte esos últimos impulsos y logre romper la zona. Aquí tenemos agotamiento de impulso. Rellena con vela normal, se puede tomar, pero preferiblemente filtrar con un rechazo. Y si rellena vela débil, también filtrar con un rechazo. Primeramente se los digo así porque suele pasar que este tipo de operativas se confunde mucho, y lo digo porque me ha pasado que se llega a confundir inconscientemente uno, porque como bien sabemos, el mercado no nos va a presentar esto así de bonito y luego boom, se estira. No, vamos a tener que reconocerlo mejor, vamos a estar ubicados en algo así y luego que se estira un poco más, tampoco va a ser tan claro, y ahí vamos a tener como que hacer bien el ojo, identificar si eso es un agotamiento o simplemente un impulso de fuerza. Por eso, si rellena con vela fuerte, esperar los dos rechazos normales, y si rellena con una vela normal o débil, esperar simplemente un rechazo y tomar la operativa basado claramente en que aquí tenemos un agotamiento de tendencia. Agotamiento en impulso y agotamiento en una sola vela. Espero les haya quedado sumamente claro los tipos de agotamiento, señores. Así que vamos a ir con la siguiente diapositiva o siguiente contexto. Ok, aquí tenemos un soporte de resistencia a menor fractalidad. No es necesario que rellene débil. Muchachos, yo sé que muchas veces les he mencionado que el hecho de que rellene fuerte o débil, ustedes tienen que tenerlo muy claro, y que cuando rellena fuerte, tomar rechazo o simplemente no tomar la operativa en algunos casos. Pero en este contexto, aquí esta es una excepción. Excepción, ¿por qué razón? Por nuestra estructura pequeña. Tal como se los mostré en los pullbacks de estructura grande, estructura pequeña, lo mismo en continuidad. Aquí también en la soporte y resistencia vamos a tener eso. En la resistencia de soporte, en la reversión vamos a tener eso, una estructura pequeña que es su menor fractalidad, como aquí lo dice. Y nosotros, ¿por qué tomamos la operativa aquí así rellene fuerte? La explicación se basa en lo siguiente. Nosotros estamos teniendo un soporte de resistencia a menor fractalidad. Por lo tanto, son movimientos cortos que vienen de arriba a abajo con rapidez. ¿Por qué con rapidez, muchachos? Porque son pocas velas. Si acá hubiera sido algo así,
un soporte de resistencia a mayor fractalidad, acá no se puede tomar cuando rellene la vela fuerte. ¿Por qué razón? Porque hay más velas que se pueden formar en estos puntos, lo que puede crear una tendencia a favor de esas velas, lo que nos crea más poder para que nos rompa la zona y no se dé la operativa. En cambio acá, muchachos, solamente estamos teniendo impulso, retroceso, corto. Por lo tanto, así las velas nos estén rellenando fuerte, son solamente dos simples velas, no vienen con una tendencia, no vienen con nada, es un movimiento corto y pequeño. Por lo que la operativa se puede tomar. Y tengan la seguridad de que sí, si quieren obviamente pueden testearlo. Cada cosa que les digo es libre de testeo, cada uno puede testearlo. Y la verdad es que creo que se los he recomendado más de 20 veces que lo hagan siempre. Así yo les diga, esta mecha influye, vayan a mirar si esa mecha influye o no. Pero bueno, lo que les digo, si aquí les rellena fuerte, al ser un movimiento corto, lleva hasta acá, se devolvió rápidamente, lleva hasta acá y se volvió a devolver. Corto, pequeño. Entonces, muchachos, ahí podemos tomar la operativa, así no rellena una vela fuerte. Así no rellena una vela fuerte, dos velas fuertes que venían apoyadas, así solamente viniera, supongamos, una vela verde acá, y luego la siguiente fue la que rellenó fuerte, también se puede tomar. Si rellenara débil, pues mejor, y si rellenara con agotamiento, pues aún mejor. Pero a eso me refiero, muchachos. En este contexto, ustedes pueden tomar esa operativa con suma tranquilidad, así les rellene con fuerza. Al estar ubicados en un contexto de menor fractal, el precio no tiene la suficiente fuerza para poder atravesar nuestra zona, por lo que suele haber más porcentaje de reversión en este punto. Entonces vamos con lo siguiente. El siguiente contexto. Soporte, resistencia más zona de compra-venta. Zona de resistencia más zona de venta, ejemplo válido, y zona de soporte más zona de compra, ejemplo válido. Tenemos primeramente la zona de resistencia con una zona de venta. ¿Qué pasa en este punto? En este punto tenemos lo siguiente. Para que nuestra zona de soporte y resistencia más zona de compra-venta sea válida, nosotros tenemos que tener primeramente el toque de máximo o mínimo, y luego es que vamos a tener la zona institucional, como vemos acá, la zona de venta. Y si ustedes se lo preguntan, bueno, es una operativa como cualquier otra, tal vez la zona institucional haga algo. No, muchachos, hace muchísimo. Este tipo de operativa tú lo puedes tomar así la vela te rellene fuerte. Y claro, si tú quisieras, si tú ves que te viene con, pues, supongamos, un momentum, 3 velas fuertes, ahí ya puedes tomar un rechazo. Pero aún así, sigue siendo una zona fuertísima. Por lo que aquí, si te rellenara con una vela fuerte, aún puedes tomar la operativa. Pero en dado caso de que no quisieras, por la simple hecho de que te llegó fuerte, pues yo te recomendaría nada más tomarla al ver un rechazo. Un rechazo y la toma, un rechazo y la toma. Un rechazo y la toma, tranquilamente. Entonces, ¿cuál es la regla? Como bien sabemos, primer toque de máximo mínimo, segundo con la zona institucional, vemos zona de venta. Tiene que ser una zona de venta fuerte, traders, porque si es una zona de venta o compra débil, no va a ser lo mismo ni de cerca. Por lo que si tenemos una zona de venta débil aquí y nos rellena fuerte, ya sabemos ya que hay una probabilidad más grande de que la operativa no se dé y se pierda. Entonces, muchachos, acá en este punto, ¿verdad? Zona institucional, rellena, y ya por zona institucional ya tenemos operativa, pero además de eso tenemos la zona de resistencia, lo que lo hace una doble zona fuerte, muy fuerte, y yo la llamaría una operativa completa de alta efectividad y que se puede tomar sin necesidad de utilizar el método del equilibrio operativo, que son los rechazos. De equilibrarlo, no hay por qué equilibrarlo. ¿Por qué? Porque tenemos todo para tomar la operativa. Lo mismo acá, es lo mismo. Mínimo, zona de compra fuerte, rellena con una vela fuerte como se ve y boom, para el alza, porque es una operativa muy confiable. Entonces, muchachos, acá, ojo, si nosotros tuviéramos primeramente la zona de compra acá, vamos a suponer que tuviéramos la zona de compra acá. Vamos a suponer que tenemos la zona de compra acá, déjenme la dibujo rápidamente para explicarles bien esto. Supongamos, tenemos la zona de compra ahí al inicio, ¿verdad? Y luego tenemos
Vamos a ver si puedo borrar esto rápidamente para que quede claro esto que les voy a decir. Luego acá. Ajá, y aquí imaginamos que el precio hizo su movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué les trato de decir yo? Tenemos aquí, primer toque es la zona de compra y el segundo toque es una zona de mínimo. Acá, muchachos, aquí hay un cambio, hay una diferencia. El primer toque ahora fue con la zona de institucional y el segundo fue con la zona de mínimo. Para que nosotros podamos seguir considerando esta zona como súper fuerte y súper válida, nosotros tendríamos que tener que este toque fuera con mechas. Que la vela tocara con las mechas. Algo tal que así. Algo así. Si la vela nos tocan con las mechas, ahí nos están confirmando el soporte o resistencia. Por lo tanto, ahí la operativa sigue siendo de soporte más zona de compra-venta. Más zona de compra en este caso. Solo así. Ahora, si nuestro precio nos rellena, como lo dibujé aquí anteriormente, si nuestro precio nos rellena acá, ahí ya no estamos operando por zona de compra también. Ahí solamente estamos operando por zona de soporte. Que ustedes me dirán, pero el primer toque es una zona de compra. Pues sí, pero al haber rellenado, recuerden que al haber rellenado ya nos cumplió reversión por zona de compra. Por lo que hace que la zona ya no sea tan fuerte como lo pudo haber sido si solamente hubiera testeado, hubiera subido de una vez demostrando su fuerza. O si el primer toque hubiera sido la zona de máximo y el segundo, boom, la zona institucional que nos demuestra que este máximo, que aquí hay vendedores fuertes interesados. Pero ahora, si nos rellena y nos cumple, entonces ya nos cumplió su objetivo, la zona de compra. Y este mínimo acá puede que sea una zona fuerte también, pero ya no va a ser igual. Entonces, en resumen, la regla quedaría en: primero, para que sea válido tiene que ser tu primer toque una zona de máximo o mínimo. El segundo, donde se cree la zona institucional. La segunda variante, si tu primer toque es donde se creó la zona institucional, tal que así, o tal que así. Entonces, tu segundo toque no te puede rellenar, te tiene que quedar cerca, pero no puede rellenar la zona, puede reaccionar. Y ahí cuando la vela rellene va a seguir siendo válido. Esas son las dos variantes y la tercera variante que no es válida. O al menos sigue siendo válida operarla, claramente. No les digo que no puedan meter su operativa ahí, pero no va a ser tan fuerte, que eso es a lo que me refiero, no va a ser tan fuerte. Y que si les llega con una vela fuerte, ahí sí les recomendaría ver los dos rechazos con toda la seguridad del mundo, porque no va a haber tanta confirmación de la verdadera fuerza. Entonces tenemos la primera variante, que es así. La segunda variante, que es solo testeo a la zona. Y la tercera, él solo testea la zona con la zona que de inicio. Y la tercera, me enredo un poco. Y la tercera, que es cuando rellena y se anula. Se anula la zona institucional porque ya cumplió su objetivo y puede que en la tercera rellenada, no siempre va a ser así, pero puede que el precio ya no quiera respetar. Y si llega con fuerza, es recomendable tomar la operativa, pero con dos rechazos. Entonces espero les haya quedado claro este contexto, muchachos. Vamos con el siguiente. Vieron que solamente de lo que hemos visto hasta ahora, creo que hemos visto 3 diapositivas nada más. Y en cada uno vieron tipos. Aquí este tipo de soporte de resistencia quise explicarlo más que todo a dibujo. Los anteriores los grafiqué directamente para que vean que hay tipo de debilidad, tipo de agotamiento, tipo de soporte de resistencia en la zona de compra-venta. De todo hay un poco, muchachos. Entonces, bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Ok, soporte de resistencia más línea dinámica tipo 1. ¿Qué quiere decir con tipo 1? Bueno, ¿quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que hay más tipos, ¿no? Bueno,
Vamos a enfocarnos primeramente en esto. ¿Qué estamos viendo, muchachos? Aquí vamos a aplicar el uso de la tendencia general y el uso de la tendencia secundaria. Vamos a ver. Tenemos soporte más confluencia con línea dinámica de la tendencia general. Este es un tipo de operativa de alta efectividad y que para mí, una de las súper buenas. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando primeramente el apoyo del soporte dinámico. Como se lo expliqué, muchachos, en el módulo anterior, para tener un soporte dinámico necesitamos 1 y 2 toques como mínimo, 3, 4, 5, lo que ustedes quieran, pero 1 y 2 como mínimo. Y se marcan ¿dónde? Se marcan obviamente como en PCR, se marcan en las velas. Hay personas que lo marcan en las mechas, pero en nuestro caso nosotros lo utilizamos en las velas, acá, como en la esquina de la vela, en esta esquina aquí. Entonces, bien, ¿por qué vemos que acá está como más grande y luego acá más pequeño? Porque esto, muchachos, es la representación de la tendencia secundaria y la tendencia general. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer en el mercado? Nosotros vamos a ver, ok, mi tendencia general tuvo estos grandes movimientos y me dejó un mínimo, otro mínimo, ok, me está dejando un soporte dinámico. Luego, cuando veo que el precio sube, me crea esta lateralidad, 2 toques, excelente, me está creando una posible operativa. Luego el precio sube y cuando rellena, justamente hace confluencia con mi línea dinámica de soporte dinámico, valga la redundancia, lo que hace que esta operativa sea más efectiva, porque no solamente tenemos soporte, un relleno con una aparente débil, una aparente vela normal, que sí, aquí viene con aparente fuerza, pero viene con una vela rellena con una vela normal, por lo que aquí se podría tomar. Todavía es un momento. Luego vemos que el precio hace esto, nos confluye, nos hace confluencia con esta linita de acá, con esa línea que llega hasta acá. Ahí nosotros tenemos una operativa 100% operable al 100%. 100% operable me refiero a que ustedes puedan tomarla sin necesidad de utilizar el método de equilibrio operativo. Pueden tomar esa operativa sin necesidad de aplicar los rechazos. Ahí pueden tomarla con tranquilidad. Tienen su confluencia. Claro, ojo, recuerden, tiene que ser sí o sí confluencia. Si nosotros tuviéramos esto algo así, y esta fuera la línea negra donde hubiera la confluencia, como que los velos hubieran llegado hasta acá abajo y apenas aquí fuera donde hiciera la confluencia, acá nosotros no tenemos nada. O sea, podemos tener nuestra línea dinámica que está por acá, pero nuestro precio relleno fue acá. Entonces faltaría todavía este espacio de acá para poder hacer confluencia. Y ahí no tendríamos ese punto a favor. Cosa que sí tenemos en este punto. Lo estamos viendo claro, ¿no? Tenemos soporte dinámico a favor, soporte normal, precio que va en tendencia alcista general. Luego rellena la zona, es una operativa completamente efectiva. De alta efectividad la llamaría yo. Entonces, bueno, vamos con la siguiente. Aquí está tipo 1, pero en este caso, en vez de ser una tendencia alcista, es una tendencia bajista. Más de lo mismo, muchachos. Primer toque, segundo toque, tenemos resistencia dinámica. Primer toque, segundo toque, tenemos resistencia de PCR normal. Precio rellena la zona y cuando rellena me hace confluencia con la línea dinámica. Como pueden ver, la línea se cruza con la vela y hace que tengamos una operativa de alta efectividad. ¿Dónde marcamos nosotros estos máximos, esos mínimos en la anterior diapositiva? Nosotros los marcamos en nuestra tendencia general, ya sea nuestra tendencia general bajista, ya sea nuestra tendencia general alcista, pero lo marcamos en la tendencia general, donde nosotros tenemos en la tendencia general unos impulsos enormes y grandes bajistas, porque es la tendencia general, y luego tenemos una lateralidad pequeña en la tendencia secundaria, y ahí donde hace la confluencia es donde nosotros, boom, tomamos la operativa con toda tranquilidad. Más de lo mismo, muchachos. ¿Dónde pueden aplicar los rechazos aquí? En ninguna parte, señores. La única manera que tú aplicaras los rechazos ahí es porque el precio te llegó así. Fuerte, vela fuerte, vela fuerte. Vamos a ponerlo aquí así. Vela fuerte.
que el precio te llegó con un momentum súper fuerte, y aún con este momentum te puedo decir que hay bastante probabilidad de que el precio aún gire por la cantidad de fuerza que nos representa esto. Pero en todo caso, si aquí te rellena con muchísima fuerza un momentum así, lo preferible sería un rechazo y boom, se toma la operativa con toda tranquilidad. Si no rellena fuerte, se toma. Si no rellena débil, se toma. Si no rellena normal, se toma. No hay problema. Si las mechas aquí se fueron toque de mechas, tampoco hay problema. Siempre y cuando el precio nos haga confluencia, acá esté bien marcado, todo va a ser una operativa sumamente bien. Así que bueno, espero les haya quedado claro este tipo 1. Vamos con la siguiente diapositiva a ver qué nos espera. Bien, bien, bien. Vemos lo mismo, ¿no? Algo más de lo mismo, pero de una manera diferente. Ahora vemos que no lo estamos aplicando en una zona de resistencia o soporte, sino que en vez de aplicarlo en esa zona, lo estamos aplicando en una zona de compra o una zona de venta. ¿Qué diferencia hay, muchachos? Que ahora nosotros estamos marcando nuestra resistencia o soporte dinámico en la tendencia secundaria. Vean, zona de venta, recorrido del precio, empieza a ir alcista y marcamos nuestra resistencia. Recuerden, muchachos, esto también se le hace llamar canales de tendencia. Nosotros tenemos un canal de tendencia que va así. Quiere decir que nosotros tenemos un soporte aquí y una resistencia aquí. En una tendencia alcista no solamente vamos a marcar el soporte, también podemos marcar la resistencia. Y ahí es donde radica la diferencia de esto. Acá nosotros marcamos la resistencia más la zona de venta más el precio que hace confluencia y boom, se toma la operativa. Aquí nuevamente, de una vez lo recalco, no es necesario operar rechazos si rellena fuerte. La única manera, como en el contexto anterior, es si te rellenara con demasiada fuerza, que viniera con muchas velas fuertes, que supongamos viniera algo así, con muchas velas fuertes, con tanta fuerza que tú digas, oh bueno, vamos a ver, un rechazo, boom, bueno, se toma la operativa, porque esa operación es de alta efectividad nuevamente. Lo mismo a la baja. Tenemos un canal bajista, tenemos el soporte, zona de compra, precio rellena, vemos que viene con fuerza, tomamos un rechazo y boom, se toma la operativa. Operativa de alta efectividad, como dice, zona de compra más confluencia dinámica y zona de venta más confluencia dinámica. Esta es la zona de compra-venta más línea dinámica tipo 2. Es un contexto que va de lo mismo, con la misma acción del precio de las líneas de tendencia, pero del tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 lo utilizamos marcando la tendencia general y el tipo 2 lo utilizamos con la enmarcación en la tendencia secundaria. Parecidas, pero no iguales. Así que bueno, traders, vamos con la siguiente. ¿Qué nos depara la siguiente diapositiva? Zona que inicie una tendencia es igual a una zona más fuerte. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachos? Aquí, como está graficado en el dibujo, podemos ver que el precio empieza acá y luego lo sigue una tendencia. La marcación de la tendencia sería algo así, ¿no? Viene acá, luego acá, acá. Empezó acá y luego boom, hizo todo este movimiento. ¿A qué se basa eso? ¿Qué tiene que ver el que haya hecho o no haya hecho una tendencia? Eso se basa, muchachos, en la fractalidad del precio. Nosotros a 5 minutos o a 2 minutos podemos tener que aquí hay una zona grande, fuerte. Entonces, supongamos, si aquí hay 4 velas, 6 velas, aquí ya tendríamos una vela en 5 minutos. Aquí hay 5 velas otra vez, ya tendríamos 2. Aquí habrían un total de 3 velas alcistas, ¿no? Por lo que habría una zona de compra en ese punto. ¿Qué nos quiere decir eso, muchachos? Que ahí también estamos teniendo una zona a mayor fractalidad. Eso es un tema de fractalidad y de estructura de tu mercado. Si tu zona te logró crear una tendencia, ¿qué nos quiere decir esa zona, ese tamaño de esa zona, ese movimiento tan grande? Nos está tratando de comunicar, de decir, por así decirlo, muchachos, que aquí hay verdadera fuerza. Porque si ustedes les hago una pregunta, de ejemplo, ¿dónde ven más fuerza? ¿Una zona ubicada acá que me creó una tendencia de este porte o una zona ubicada acá que me crea una tendencia de este porte? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué pesa más? ¿Qué hizo más en el mercado? ¿Esta zona o esta zona?
Suponiendo que esta última vela fuera una vela fuerte, ¿no? Que fuera una vela más grande, poniéndolo así. Esta zona es mucho más fuerte que esta por su ubicación. Al estar ubicada en una creación de tendencia, ella fue la responsable de la creación de esa tendencia. Aquí, por más que nosotros a un minuto estemos observando nada más que el precio hizo estas 4 velas, a 2 minutos aquí hay más velas. A 2 minutos aquí hay una vela, perdón que lo hice con un círculo, aquí hay una vela, aquí hay otra vela, aquí tal vez una doji, otra vela y así vamos, muchachos. Ahí hay una tendencia fuerte alcista. Eso es lo que estoy tratando de transmitir, muchachos. La fractalidad del mercado. Esta zona, como se ve acá, nos creó este gran movimiento. Y al crearnos ese gran movimiento, que le hago llamar tendencia, se vuelve una zona más fuerte. Porque ejemplo, si esta zona fuera algo así, ¿verdad? Y fuera hasta acá. Pero nada más nos hizo este pequeño movimiento. ¿Ustedes creen que esta zona es más fuerte que esta? Pues no, muchachos, no lo es. Esta zona es más fuerte. Que sí, esta zona también se podría operar tranquilamente. Pues sí, dependiendo la confluencia que tú tengas. Si te llega débil, se puede operar. Si te llega de tal manera y tal. Pero en este caso, esta zona de acá, si te llega de manera fuerte, la puedes operar. Si te llega débil, la puedes operar. Y si te llega normal, la puedes operar. ¿Cuándo no la puedes operar? Nuevamente lo menciono. Si te llega con un momentum con muchísima fuerza. Algo así, ¿no? Que te llegue con un momentum con muchísima fuerza. Ahí tú filtras, al menos aquí sí te diría que lo filtraras con al menos 2 rechazos. Si ya tú tuvieras otra confluencia, que aplicaras el método de equilibrio operativo y tú tuvieras, por así decirlo, a ver, tuvieras un soporte dinámico acá y te llega con esas velotas grandes y fuertes, ahí tú sabes que tú tienes que buscar otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué manera sería aquí? Aquí tú buscarías solamente un rechazo y boom, tomar la operativa. ¿Por qué? Porque ahora tú estás teniendo esta nueva confirmación. Pero si solo es por esta zona, entonces tú te rellenas con esa fuerza, esperas 2 rechazos. Si no te gustan, no la tomas y ya. Y si te gustan, la tomas. Si te rellenas solo con una vela fuerte que no viene con un gran momentum detrás, puedes tomar la operativa tranquilamente, ya que este tipo de zona es más fuerte, ya que está ubicada al inicio y creación de una tendencia. Vamos con el siguiente ejemplo, muchachos. Y el siguiente ejemplo refleja más de lo mismo, señores. Vendría reflejando más de lo mismo. ¿Por qué razón? Porque es la misma historia, pero ahora al contrario. Tenemos una zona de venta que nos crea una tendencia. Luego el precio hace su recorrido, sube y rellena con vela fuerte y la operativa se da. Como ya lo mencioné, tú puedes tomar esa operación si te rellena con vela fuerte, vela débil, normal, y tomando 2 o un rechazo dependiendo de tu confirmación. Si te llegara con muchísima fuerza, si aquí me llegara con una fuerza, algo así, y aquí detrás había otra vela, si me llegara con una gran fuerza así, ahí podría tomar 2 rechazos para evitar que el precio continúe y tener más seguridad. Pero si me llega con solamente una vela fuerte y estamos en una ubicación aquí donde la zona me creó esta tendencia, ahí, muchachos, podemos tomar esa operativa con tranquilidad, así nos rellenará fuerte. Esta es otra excepción, aparte de las anteriores, donde puedes rellenar fuerte y aún la puedes tomar porque tu zona es más fuerte que tu llegada a tu zona. Entonces, muchachos, vamos con la siguiente diapositiva. Espero les haya quedado claro este contexto de las zonas a inicio o a fin de tendencia. Zona al final de una tendencia, zona menos fuerte, filtrar la operación. Como se lo dije, muchachos, tal cual y claro. Tenemos zona de compra aquí, sumamente fuerte. Vean ese gran movimiento que hizo esa tendencia. Ahora, zona fuerte aquí, hasta se ve más grande que esta, ¿no? Y no se da. ¿Por qué no se da, traders? Porque simple y sencillamente, muchachos, está al final de la tendencia. Miren, esto fue lo último que pudieron dar esos compradores. Este fue el último movimiento que pudieron hacer esos compradores. Entraron acá y luego ya se desvanecieron. Dejaron que los vendedores empezaran a fluir y dominaran. Aquí, aunque te rellenara débil, yo te diría que la filtraras. Y tú me dirás, wow, pero el relleno débil es un
Es un filtro que ayuda bastante a la efectividad, suma bastante a la efectividad. Y yo te puedo decir, sí, es verdad. Pero en este caso, para que tú puedas operar, si te rellenara débil, tú tendrías que esperar sí o sí que el precio te lateralizara. Al entrar en lateralidad, ya tú tienes más probabilidad de que esa zona sea respetada. ¿Por qué? Porque el precio no viene así. Boom, en picada abajo. Si el precio te hace una lateralidad y luego te rellena débil, ahí tú lo puedes tomar con tranquilidad. Pero si el precio simplemente, boom, baja en picada, ahí ya tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque en sencillas palabras, a pesar de que sea una zona aparentemente fuerte, es eso, pura apariencia. En realidad esta es una zona no bien ubicada, que cumple las reglas, eso sí, pero son las reglas básicas. Estas ya son reglas avanzadas. Reglas que si tú respetas vas a tener una efectividad mayor al 80-85% y dependiendo de tu psicología hasta más del 90%. Entonces, traders, ¿qué les trato de decir yo aquí? Si tú vas a tomar esta operativa, sí o sí, filtrar la operación. Si te rellena débil, filtra. Si te rellena normal, filtra. Si te rellena fuerte, filtra. Así de simple, muchachos. Lo mismo acá, tendencia bajista, vemos que la zona acá era la fuerte. Vean, boom, boom, movimiento. Mira lo que crea esta tendencia, nada más esto, y luego, boom, deja que el precio empiece a subir como si nada. Lo mismo que el anterior. Ahí, como lo mismo, muchachos. Débil, fuerte, normal, se filtra la operación con 2 rechazos. No con 1, sino con 2. Siempre les queda encarecidamente anotar eso. Cuando yo digo un rechazo, anoten que en ese contexto se busca un rechazo normalmente. Cuando yo digo 2 rechazos, es porque en ese contexto normalmente se va a buscar 2 rechazos. ¿Por qué yo a veces digo 1 y por qué yo a veces digo 2? Porque hay contextos donde tú, la mayoría de casos, no vas a tener 2 rechazos. ¿Por qué? Porque el precio te va a hacer ejemplo. En un contexto de alta efectividad, el precio te va a hacer así. Vamos a hacerlo con una vela grande. El precio te va a hacer así. Está aquí la apertura, ¿no? Vamos a decir que vas a meter la operación al alza, porque estamos en zona de compra. El precio te va a hacer así. Rechazo y ya se va. ¿Por qué? Porque tú estás en una zona efectiva, una zona donde el precio tiene probablemente un 75-80% de probabilidad. Y esa probabilidad hace que en la mayoría de casos solamente te dé un rechazo y boom, ahí ya la operativa se dé. Pero en los contextos menos efectivos o contextos dudosos, tú esperas los 2 rechazos porque hay más probabilidad de que el precio, boom, rechazo. Busca otra vez, boom, rechazo. Y ahí se toma la operativa, traders. Por eso es que yo menciono mucho eso y quiero que les quede sumamente claro y que lo anoten claramente. Si lo quieren anotar, lo anotan. Siempre que diga un rechazo, 2 rechazos, anoten eso para que les quede claro y no se olviden a la hora de operar y estén pensando, el profe Fabián me dijo un rechazo o 2 rechazos en este punto. Y claro, testéenlo también. Pueden irse tranquilamente al gráfico de líneas y ver lo que les digo. Y verán que es así. Así que bueno, sigamos con el siguiente contexto, muchachos. En lateralidad, llena de mechas, tomar buen punto de entrada. Esto es más que todo por la suciedad de tu mercado, señores. El precio va a buscar la reacción donde hay zonas, ¿no? Eso es una zona sucia. Lo mismo pasa en pullback. Vamos a ver la zona de soporte, ejemplo válido. ¿Qué pasó acá? Tenemos mecha, mecha, mecha. Mecha acá, mecha acá, mecha acá, mecha acá. Tal vez alguna coincide. No, no coincide. Ok, esto aquí coincide o no coincide. No coincide, pero es por nada prácticamente que no coincide. Es muy, muy poco lo que no coincide. Pero claro, eso vale. Bueno, entonces tenemos que no hay una zona ancha como tal, ¿verdad? Solamente tenemos muchas mechas atravesadas. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tomar el punto de entrada en la parte donde estén las mechas más debajo. Si es posible tomar nuestro punto de entrada acá, lo tomamos ahí. Si es posible tomar nuestro punto de entrada acá, también lo tomamos ahí. Pero el punto donde yo le diría acá. Claro, de esto les doy un consejo. Solamente esperar el punto de entrada en zona de mecha así sucio. En la mecha más alta, cuando su mercado esté volátil. Porque la vela va a hacer esto. Boom, boom, boom. Va a ser así. Va a ser un movimiento volátil, rápido. Entonces fácil te hace así, boom, baja y te llega hasta este punto y boom, tú tomas la operativa.
Normalmente este tipo de contexto también se va a presentar en contextos volátiles, ya que pues tantas mechas no es algo muy cotidiano que se diga. Entonces, ¿dónde te recomiendo yo tomar a ti la operativa? Yo te recomiendo tomar la operativa en la mitad o un poco más arriba de la mitad de las mechas. Como podemos observar, la mitad de todo esto vendría siendo aquí. ¿Y dónde yo marqué que se tomó la operativa? Un poco debajo. O no, marqué un poco mi línea mal esto aquí. Déjenme acomodar esto acá, que eso, ahí sí. ¿Ven dónde está la línea verde? Ven, en toda la mitad y la marqué justo ahí. Si vamos a buscar el punto de entrada en la mitad, esperemos que sea un poco arriba de la mitad. Como si habláramos de porcentaje, un 55 o 60% en la zona de mechas. Porque buscarla en la mitad como tal estaría también bien. Pero estar un poco arriba de la mitad nos da más seguridad. Ya que suele pasar también que el precio busca rellenar la mitad. Entonces estando un pelo arriba sería lo ideal. ¿Qué pasó acá? Tenemos lo mismo, mechas atravesadas, tenemos la zona de resistencia, todo eso cumple, excelente. Pero nuestro punto de entrada no cumple. Vean dónde se tomó el punto de entrada y vean dónde está la mitad. A ver, ¿dónde ubicamos la mitad aquí? Nuestra mitad más o menos quedaría como por acá. Si se hubiera tomado la operativa llegando hasta este punto, se hubiera ganado. Y si no se llega a ese punto, simplemente no se toma la operativa, señores. Ya que ¿para qué? ¿Para qué razón? Si todavía el punto de entrada lo estamos tomando para ver si esa operativa se puede llegar a tomar. Si el punto de entrada no nos lo da, no vamos a entrar en la operación. Así de simple y así de sencillo. Sin necesidad de crearse un FOMO innecesario, nada de eso. Si la operativa no se va a concebir, no la vamos a tomar. Así de sencillo, señores. Entonces, no tomamos mal punto de entrada en zona de mechas. En la mitad mínimo o un poco arriba de la mitad. En la mitad mínimo hubiéramos quedado en empate o tal vez ganancias por un pip o 2 pip. Y un poco más abajo de la mitad hubiéramos quedado con ganancias más claras, ¿no? Eso les digo. Vamos con el siguiente contexto, señores. Acá. La llamada zona de doble reacción. Creo que también utilicé ese nombre en el método de operativa de pullback. Pero bueno, vamos con la explicación de esta. ¿Qué es la zona de doble reacción? Primeramente, zona de venta con máximo justo arriba. Zona sucia en la que se espera un punto de entrada en el máximo arriba. Máximo cerca, bien. Zona de venta fuerte, ok. Buen punto en la zona sucia de arriba, ok. Lo mismo acá, zona de compra, zona de mínimo cerca, zona de compra fuerte. Y se fuera buen punto en la zona de abajo. Ok, muchachos. Vamos a explicar en este caso la zona de compra. Ustedes saben que vendría siendo exactamente lo mismo, pero vamos a utilizar en este caso la zona de compra solamente porque sí. Recuerden, chicos, son zonas, no líneas. Recuerden, el precio es atraído por las zonas. Si nosotros estamos teniendo una zona de compra fuerte acá y tenemos justo debajo mechas como en la lateralidad anterior o una zona de mínimo, puede que el precio irrespete y busque rellenar esa zona de mínimo, porque puede que las órdenes de compra de esta zona de compra, como valga la redundancia, estén aquí ubicadas en la zona de mínimo aquí debajo. Y al estar aquí ubicadas, pues el precio va a bajar tranquilamente y respetando la zona, pero llegando hasta ese punto y boom, ahí nosotros es donde tomamos la operativa. Nosotros vemos que la vela está aquí formándose y boom, esperamos que llegue y justo cuando llegue a esta zona es donde la vamos a tomar. No en la mitad, no acá, sino justo cuando llegue ahí se toma la operativa. Si el precio no llega al punto mínimo en los 30 segundos, que es donde nosotros tomamos la operación, simplemente dejamos ir la operativa, señores. No hay necesidad de arriesgarse por ese tipo de operación. Simplemente la dejamos ir, ya que es un contexto un poco arriesgado y sucio. Lo mismo, si te llegara fuerte, débil, normal, de cualquier manera, tú esperas el punto de entrada en la zona de mínimo o zona de máximo. ¿Por qué? Porque es una zona sucia donde el precio puede llegar y buscar rellenar esa parte de arriba. Ahora, ¿qué diferencia hay? Si nosotros tuviéramos ese mínimo como por acá, vamos a decir no tan lejos, pero tuviéramos el mínimo por acá más o menos, aquí es diferente. Miren el espacio que hay, miren el espacio que habría.
Aquí el precio tiene mucha mayor probabilidad de que sí respete, ya que no está tan cerca de una zona como para querer buscar testearla, sino que va a buscar cumplir su reversión. Pero en este caso, tan cerca, va a buscar rellenar. ¿Por qué? Porque es una zona que está muy cerca. Por eso le digo zona de doble reacción, porque o te reacciona arriba o te reacciona abajo. Una doble reacción. Entonces, muchachos, espero les haya quedado claro. Si nosotros queremos operar en un contexto así sin tu punto de entrada, tenemos que esperar que nuestra zona de máximo o mínimo esté un poco alejada de nuestra zona de compra o venta, o que por lo menos haya una separación suficiente como para que no nos cree una zona de doble reacción. Entonces, chicos, vamos con el siguiente contexto. Y bueno, espero les esté quedando todo claro, toda la explicación clara. Vamos ya, este vendría siendo el último módulo ya. Ya nos estamos quedando en la última parte ya de operativas de alta efectividad. Y bueno, no queda más que decirles que espero que de todo esto saquen lo mejor y tengan muchas operaciones positivas, ya que bueno, todo este tema, todos esos dibujos, todo lo que están viendo lo creamos a mano Miguel Ángel y yo. Así que fue un trabajo arduo, fue un trabajo duro, pero bueno, no había tampoco como mucha manera de poder contratar a alguien y decirle que te creara esto, ya que solo una persona que opera en trading, más un contexto específico así, solo él sabe esto. O sea, cómo le explicaba, por ejemplo, cómo le explicaba yo a un editor que me hiciera esto. O sea, no iba a entender nada. Por eso tuvimos que crearlo 0 a 0 nosotros mismos. Fue un trabajo arduo, muchachos, pero bueno, todo porque quede completamente entendido para ustedes, lo puedan aprovechar. Y es un gane y gane, muchachos. Nosotros recibimos el beneficio de ser sus profesores y de también claramente el pago del curso, y ustedes reciben el beneficio de la información verdadera. Así que bueno, ya, tanta cháchara, vamos a poner el siguiente contexto. ¿Qué dice? Si el precio reacciona antes y ahora rellena con vela fuerte, filtrar operativa. Yo se lo mencioné antes, ¿no? Hay una diapositiva así. Aquí está. Tenemos zona de venta, recorrido del precio. Tenemos una tendencia que va y rellena. Pero luego, ¿qué vemos? Vemos que el precio toca, reacciona con una vela roja y luego vuelve a subir con fuerza. No se rellena y la operativa no se da. ¿Por qué no se da? Porque el precio, aquí muy probablemente, el precio ya nos hizo lo que esperábamos, ya nos hizo la reacción que esperábamos. Entonces, al haber hecho esa posible reacción, si nos rellena con fuerza, nos está como tratando de decir, ok, ya yo reaccioné, voy a dejar que en este caso los compradores suban fuertes para que ya rompan la zona, ya que ya yo hice lo que quería, que era bajar hasta este punto. Eso puede bajar mucho, eso puede pasar, muchachos. Entonces, al poder pasar eso, nosotros lo respaldamos ¿con qué? Con los rechazos. 2 rechazos como mínimo. Si nos rellena de una manera débil, como fue en el contexto anterior, aquí sí podríamos tomar la operativa. Pero como nos rellena de una manera fuerte, sí o sí tenemos que filtrarla. Primeramente por el simple hecho que rellena fuerte, y segundo por lo que les mencioné anteriormente, porque es muy probable que aquí el precio ya haya hecho la reacción esperada. ¿Cuándo sí podemos tomar la operativa? Dado caso de que acá no haya sido una reacción y haya soltado una vela de color contrario. Si acá hubiera seguido siendo una vela verde y luego otra vela verde y rellenara, ahí se puede tomar la operativa. En eso está la clave, muchachos. Si vamos a esperar una reacción para que ya sepamos ya que es este tipo de contexto, sí o sí tiene que tocar, ¿verdad? Reaccionar y dejarnos una vela del color contrario. Como se puede ver acá, aquí hay 2, aquí hay una. Y luego rellena fuerte y luego rellena fuerte. Ese tipo de operativa se filtra, señores. Así que bueno, vamos con la siguiente diapositiva. A ver qué nos depara, qué siguiente contexto estará esperándonos allá. Ok, estructura de soportes y resistencias. Como se los mencioné, muchachos, estructura de soporte amplia, estructura de soporte pequeña, resistencia amplia, resistencia pequeña. Al nosotros tener claro esto y tener claro dónde estamos, por ejemplo, metiendo nuestra operativa en venta, en compra, nosotros tenemos muchas probabilidades de que eso se dé como esperable. ¿Por qué razón? Porque estamos yendo a favor de todos los criterios.
Vean. 1 y 2. Separación parecida. Primero, segundo, rellena, se toma. Como si fuera un baile, ¿no? Primero, segundo, rellena, no se toma. Vean, 1, 2. Pequeño, señores, pequeño, pequeño. Ahí no se toma, vean, no hay igualdad. ¿Qué nos trata de decir esa no igualdad del precio a la hora de rellenar? Nos está tratando de decir que aquí, primeramente, pude hacer todo este recorrido. Los vendedores pudieron mantener el precio a la baja todo este tiempo. Pero luego reacciona la zona, hace este pequeño movimiento y luego deja que los compradores vuelvan a activarse. No se mantiene como lo hizo antes presionando a la baja, sino que deja que los compradores vuelvan de una vez a rellenar y la operativa se pierda. Si aquí te rellena, vamos de una vez con el método de equilibrio operativo. ¿Cómo podemos operar este tipo de contexto cuando no tenemos una igualdad de estructura? Nosotros tenemos que sí o sí filtrar con rechazo. Si te rellena débil o normal, filtrar con un rechazo. Si te rellena fuerte, filtrar con 2 rechazos. Esa sería la regla. En este caso, con igualdad de estructura, si te rellena débil o normal, no es necesario utilizar rechazos. Y si te rellena fuerte, es necesario utilizar un rechazo. Si te queda muy claro la igualdad. Y si no te queda tan clara, podrías utilizar 2, pero yo diría que un rechazo nada más. Solamente uno, y es lo que yo aplico. Solamente un rechazo. Pero es como por si las dudas, si tienes dudas de que tu contexto realmente tenga una igualdad de estructura, pues aplica 2 rechazos. Y si no tienes dudas y ves que es una igualdad clara, pues aplica solamente un rechazo. Eso sería, muchachos, sobre este contexto. Así que vamos con lo siguiente. Ok, estructura de soporte resistencia. Estrecha. Acá, la diferencia, ¿no? ¿Qué vemos? Parecido al contexto anterior que les mostré, donde el precio puede rellenar fuerte y aún así sale operativa. Pero la diferencia es que aquí nos estamos basando más y ojeando más la estructura de nuestro mercado. La estructura de nuestro mercado hace referencia a separación, separación. Vamos a hacerlo bien, desde acá, separación hasta acá y luego separación hasta acá. Parecido, ejemplo válido, rellena, todo bien, excelente. Ahora acá, ejemplo no válido, pequeño y luego largo. Acá tenemos una estructura de resistencia estrecha, pero que no es válida. Y sí, puede que la imagen marque como que la operativa se dio, pero eso es simple y sencillo, muchachos. Esto le va a pasar. Muchas veces le va a pasar esto, de que ustedes vean un contexto que no es operable y no la toman y la operativa puede que llegue a darse. Pero ustedes quédense con la tranquilidad de saber que ese contexto que acaban de dejar pasar es un contexto de un 50-50 o un 40-60. No sirve de nada tomar este tipo de operativas para luego perder más de las que ganas solamente por el FOMO de sí o sí meter la operación. Nah, eso no es así, muchachos. Nosotros tomamos estas operaciones con verdadera claridad de análisis, no estas operaciones con pequeños, luego grandes en estructura, no hay claridad, de paso rellena fuerte, o sea, no hay por dónde, señores. Y si la operativa se da, pues que se dé, pero eso va a pasar menos veces de lo que va a pasar de las que va a darse. Entonces, chicos, aquí pequeño, pequeño y luego se alarga. Estructura estrecha, no válida, operativa. ¿Qué se hace acá? No se toma. Cuando yo digo que no se toma, muchachos, y no he mencionado el equilibrio operativo, es que no se toma solo con contexto. Aquí con el método de equilibrio operativo aplicaríamos los rechazos si nos llegara débil, fuerte o normal. Si nos llega débil o normal, aplicamos 2 rechazos. Y si nos llega débil o normal, aplicamos un rechazo. Y si nos llega fuerte, aplicamos 2 rechazos. Así queda aquí. Bien, vamos con el siguiente, muchachos. A ver qué nos depara. Ok. Si la reacción del segundo toque es pequeña, no se opera. Primeramente, vamos con el ejemplo de la zona de resistencia, el ejemplo que dice no válido. Enmarcamos. Primer toque, segundo toque y luego tercero, rellena y la operativa se da.
impulsa, toca, vuelve a llegar, toca y la operativa se da. ¿Qué pasó aquí, traders? ¿Qué sucedió? Dice, ejemplo no válido. Dice, ejemplo válido. ¿Por qué? A pesar de decir ejemplo no válido, la operativa se dio. Por lo que les dije anteriormente. Puede pasar. Hay un 20%, hay un 30%, un 40% de que este tipo de veces suceda. Y mientras más ustedes estén preparados de eso, mejor va a ser. Porque les digo, yo tuve muchos problemas, por así decirlo, con el fenómeno psicológico llamado FOMO. Y al tener mucho, por así decirlo, mucho problema con ese tipo de fenómeno, a mí me pasaba que al yo ver este tipo de operaciones donde yo decía, ok, aquí no se mete y la operativa sí se terminaba dando, a mí me creaba una desestabilidad mental que me hacía después entrar en otro contexto o otro par donde se daba exactamente lo mismo, pero no se daba. ¿Por qué no se daba? Porque no es efectivo, señores. Aquí hay un 40 de 60, un 40-60 más o menos en efectividad, por así decirlo. No se opera. Aquí estamos teniendo que explicación de esto desciendo. Impulsa hasta acá, ok. Y luego vemos dónde impulsa. Si nosotros estamos teniendo una zona de resistencia, soporte válida, ¿por qué nada más nos está impulsando tan poco? Para que nuestro impulso de segundo toque sea válido, sí o sí nos tiene que llegar a la mitad del impulso anterior. Claramente, si es una soporte de resistencia a gran escala, tenemos que buscar es simplemente un impulso grande, no pequeño. Pero si tenemos un soporte de resistencia donde sí podamos medirlo, por así decir, la mitad, entonces tenemos que buscarla, ¿no? La mitad quedaría más o menos por acá, más o menos. Y miren dónde el precio llegó. Ni siquiera llegó a la mitad. Entonces, si nuestro precio en realidad está fuerte, ¿por qué hace esta cosa tan pequeña? No llega ni a la mitad del impulso anterior y luego vuelven a impulsar los compradores. De paso que acá nos estaba creando tendencia. Todo indicaba que esta operativa no se iba a dar y al final se termina dando. Eso es simple probabilidad, pero acá el 80, el 70% de las veces va a ser una vela alcista. Entonces, muchachos, bueno, la siguiente, me imagino que ya saben por qué es. Vemos impulso, no, normal. Luego vemos que la vela impulsa, vemos cuál es la mitad. Estamos teniendo todo este manejo de precio. La mitad quedaría por acá más o menos. Y vean hasta dónde el precio llegó. Superó la mitad, por lo tanto este impulso de los compradores en su segundo toque es válido. Y a la hora de rellenar se puede tomar la operativa tranquilamente. Espero les quede claro, chicos, por si no lo he mencionado. Si acá quieren tomar la operativa, solamente opérenla cuando rellene débil o normal y filtrenla con 2 rechazos. Si les llega fuerte, no les recomendaría porque es un contexto bastante peligroso y dudoso. Así que en todo caso, si la quisieran operar, utilicen 2 rechazos. Pero yo les recomendaría que solo lo operen si les llegase débil o normal. Y aquí si les llega débil o normal, la pueden tomar tranquilamente. Y si les llega fuerte, un rechazo. Vamos con el siguiente contexto. Bueno, muchachos, aquí está. Diferencias de zona de compra-venta de 3 velas y zonas de más velas. A pesar de que esto habla más que todo de la zona y no respecto literalmente a las reversiones, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque como bien sabemos nosotros operamos en esa zona. Por lo tanto, saber identificarlas nos dará el beneficio de saber dónde operarlas. Primero, ¿qué dice la primera zona? Zona de compra válida, regla. Velas más grandes que las anteriores cumplidas. Una vela es mucho más grande. Acá, muchachos, ¿qué dice? 3 velas y zonas de más velas. Hay una regla de las reglas de zona de compra y venta que dice las velas de tu zona deben ser más grandes que las 15, 20 velas del mismo color de tu zona anterior. Si tenemos una zona de compra, vamos a buscar que las anteriores velas sean más chiquitas que las velas de nuestra zona de compra, fijándonos en las 15, 20 velas verdes anteriores. Pero acá, cuando hay solo 3 velas, es válido ver y fijarse solo en una de esas velas. Si una de las 3 velas es mucho más grande
que sus anteriores dos velas, por así decirlo, es mucho, mucho más grande y hace que las anteriores velas queden pequeñas enfrente de ella, o sea que sea mucho más grande, esta zona quedaría siendo válida porque nos demuestra una verdadera entrada institucional del precio, haciendo lo mismo, una entrada institucional fuerte. Empieza acá y luego boom, con fuerza, con grandeza. Entonces, eso crea que sea una zona válida. No quiere decir porque tengamos dos velas pequeñas acá y luego una grande, quiere decir que ya no cumple esa regla. Sí la cumple y sí se puede operar. ¿Cuándo no se puede operar? Regla, velas más grandes que las anteriores, no cumplida. Una vela es grande, pero no más que las que se encuentran detrás. Vemos que la vela verde es grande, mucho más grande que sus velas anteriores, que sus dos velitas anteriores. Pero luego la comparamos con las otras velas y como que se queda corta, ¿no? Vean esta grandota, esta de acá como un tamaño igual, esta también está grande, esta está un poco más pequeña, pero con un tamaño parecido. Y luego tenemos velas parecidas y algunas hasta más grandes. Por lo tanto, ahí esa zona ya no es operable porque no estaríamos cumpliendo esa regla. La regla del hecho de que si tenemos una sola vela enorme, pero no es tan grande como las anteriores. Recuerden, muchachos, que si nosotros estamos teniendo velas pequeñas o normales débiles, muy probablemente esas velas tendrán más mecha que cuerpo. Por lo tanto, la regla número 1 que vendría siendo 3 velas del mismo color, 2 velas, que digo inclinación, tendríamos nada más dos reglas. Necesitamos 3 como mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos la regla de mechas, porque muy probablemente en la mayoría de estas zonas van a haber de estas 3 velas que son, ¿verdad? Probablemente esas 2 pequeñas van a tener más mecha que cuerpo. Por lo tanto, esa regla de que las velas de tu zona sean más grandes, perdón, me enredo, que las velas de tu zona tengan más cuerpo que mecha, esa regla no se va a estar cumpliendo. Entonces, nos quedaría solamente fijarnos en la regla del tamaño en comparación. Y si nuestro tamaño en comparación no es válido, esa zona simplemente no es válida. Si aquí es válido, es válido. Si aquí no es válido, no es válido. Simple. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la zona de más velas con la zona de menos velas? Vemos que dice la teoría. Las zonas que tienen más de 3 velas, ya no solo por tener una vela grande, se puede considerar que esa regla se cumplió. Al haber más de 3 velas, ya contamos el tamaño por mayoría. Ejemplo, zona de 5 velas, tienen que haber 3 con más tamaño que las anteriores para hacer que esa regla se cumpla. A esto se refiere, muchachos, que al nosotros tener ya más cantidad de velas, nosotros tenemos que tener un conteo por mayoría de velas. Si tenemos 6 velas, o en este caso tenemos 5 velas, ¿cuál entonces es la mitad de 5? Vendría siendo 2.5, ¿no? Pero nosotros no podemos dividir una vela en 0.5. Entonces nosotros vamos a ver 3 velas. Si 3 de estas velas son más grandes que las velas anteriores, la regla se cumple. Pero si solamente tuviéramos, como en el ejemplo de acá, una vela grandota y fuerte, pero las otras 3 pequeñas, ahí no tenemos zona, señores. Porque a pesar de que tenemos una vela grandota y fuerte, más grande que las velas anteriores, las otras 3 velas me reflejan debilidad. ¿Qué nos quiere decir eso? Que esa entrada institucional ya no se cuenta. Por la sencilla razón de que como son más de 3 velas, se cuenta ya por mayoría de velas. Y a contarse por mayoría de velas tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces buscamos que de esas 4 velas, por lo menos 3 tuvieran mayor tamaño en comparación. Solamente una de ellas lo hace, pues la regla no se cumple. Así de sencillo, así de simple, señores. Recalco. Zona de 3 velas. Una vela es mucho más grande que las anteriores 15 o 20, se opera. Zona de 3 velas. Una vela es más grande que estas, pero no más grande que las 15 o 20 anteriores después. No se opera. Acá. Zona de más velas que solamente 3. Una sola vela es más grande que las anteriores, pero las demás son más pequeñas. No se opera. Así de simple, así de sencillo, muchachos. Reversión en la zona de mechas. Ok. Este tipo de operativa ya no es una reversión normal, una reversión como tal. Este es más que todo una operativa que yo opero, valga la redundancia,
pero que no es algo que se dé tan seguido en el mercado, ¿no? Porque por lo menos si se fijan bien en la regla, es una regla que va a ser un poco complicada de que se resulta cada rato, pero es una operativa más que puede estar en su inventario gracias al haber adquirido este curso. Porque esto pasó por simplemente el estar tanto operando, haciendo backtesting y marcando zonas anchas y así. Me di cuenta una vez el relleno en las mechas y que la operativa se dio. Entonces empecé a testear y darme cuenta de lo válido y no válido en este punto. Por lo tanto, creando la reversión en la zona de mechas, que es una reversión que tomamos en la zona de mechas, por así decirlo, la zona ancha, donde ya no está rellenando la zona normal, sino que está rellenando la zona ancha. Pero la regla vendría siendo esta. La regla para este tipo de operativa es que no debe haber más mechas sobresaliendo, solo las que coincidan exactamente. Tenemos el soporte válido, ¿por qué? Porque tenemos una mecha, dos mechas, coinciden, la vela rellena y se toma la operativa con tranquilidad. Lo mismo que la anterior, muchachos. Si rellena con vela fuerte, un rechazo. En este caso sería un rechazo. Vela débil o normal, no esperamos rechazo. Vela fuerte, un rechazo. Y si viene con un momentum como se veía acá, esperamos dos rechazos. Entonces, acá, porque no es válido, vemos que hay una mecha, dos mechas coincidiendo, pero también hay otra mecha y otra mecha. Están irrumpiendo nuestra zona. ¿Y por qué nosotros operamos en nuestra zona? Nosotros lo operamos porque, recuerden, es un soporte o resistencia a menor fractalidad. Esta zona no es más que esto. Y esta zona no es más que esto. Son soportes. Entonces, si nosotros tenemos este soporte acá, esta resistencia, perdón, luego esta resistencia también, tenemos esta resistencia acá, luego esta resistencia acá arriba también, es una zona sucia. Es una zona donde el precio puede reaccionar aquí arriba, puede reaccionar aquí abajo, aquí arriba, aquí abajo, pero acá solamente tiene un lugar donde reaccionar. Ahí. Por eso que la operativa se termina tomando en ese punto, señores. Y bueno, espero me haya quedado claro. Esto ya es un tema de fractalidad del mercado, donde nosotros tomamos la operativa, ya que hay una confluencia a menor fractalidad. Confluencia, primer toque, aquí primer toque, segundo toque, tercero relleno. Primer toque, pero está interrumpido por mecha. Segundo toque, pero está interrumpido por mecha. La operativa no se da. Entonces, muchachos, espero les haya quedado 100% claro lo que les digo. Preferiblemente en este contexto, que el espacio de la zona ancha sea grande, sea de una vela tamaño normal o fuerte. Si vamos a tener una zona de mechas así pequeñita, como de una vela doji o algo así, preferible filtrarlo en vez de tomar operativa así tal cual. Pero si vamos a tener una zona ancha, grande, y el precio la rellena como si fuera una zona principal, ahí sí podemos tomar operativa tranquilamente. Y bueno, chicos, ya nos despedimos con eso, con la demostración de esta reversión de zona de mechas, con la demostración de todas las anteriores operativas mencionadas anteriormente. Y bueno, ya vamos allá a la frase final, a la frase célebre, para dar cierre a este módulo de operativas de alta efectividad. Nos vemos allá, muchachos. Hola, muchachos, ¿qué tal? Bueno, aquí ya nos encontramos ya en la parte final de este módulo, donde nos encontramos con la frase que dice así: la diferencia entre un sueño y un objetivo es un plan. Siempre tengan planes a futuro, traders. No de juego. Siempre, siempre. Si tú tienes un sueño, tienes que planificar cómo lograrlo. Armar un sistema que te llevará paso a paso a lograrlo. Eso te creará, por decirlo así, tu escalera, donde tú irás poco a poco en cada escalón subiendo y subiendo y subiendo hasta que llegues a la cima. Y ahí ya lo habrás conseguido. Pero sin un plan no se logra nada, señores. Frase de J.P. Morgan: sin un plan no se logra nada, señores. Un sueño no es nada sin un sistema para poder completarlo. Tú puedes soñar tener un auto, pero ¿qué vas a hacer para conseguirlo? No te vas a quedar sentado en un mueble todo el día mirando publicidades sobre autos. Vas a trabajar y vas a salir para conseguirlo, para conseguir el dinero, para conseguir ese auto. Entonces lo mismo con el trading. Tú vas a respetar tu plan de trading, vas a crear tu plan, opero tal día, de noche, de mañana,
hago backtesting, practico 2 horas, 4, 5, 6. Vas a tener un plan fijo que vas a seguir para que tú logres ese objetivo. Y te lo aseguro que lo vas a conseguir. Con disciplina y esfuerzo todo se puede, señora. Les deseo éxito en todo ámbito, que estén disfrutando del curso de manera educativa, divertida o como lo quieran ver, pero de corazón que todo les esté aportando. Nos vemos, muchachos, en el próximo módulo. Chao, chao.